Los triángulos del cuello, estos triángulos del cuello, y como ustedes pueden ver en la imagen, son muchos los triángulos, ¿no? Aquí tenemos al músculo esternocleidomastoideus con sus dos bordes. Por ejemplo, el borde anterior y el borde posterior, la apófisis mastoides, la línea nucal, la clavícula y el esternón están formando en conjunto una región que se llama la región carotidia o región esternocleidomastoidea, no confundir con el triángulo que está aquí por delante. Este es el triángulo carotidio, ¿no? Aquí tenemos el triángulo submandibular. Aquí tenemos el triángulo submentoniano. Y en realidad todos son triángulos, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el triángulo cervical posterior, por ejemplo, que es la región cervical lateral. ¿Ah? O sea, la región con los triángulos tenemos que diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la fosa clavicular mayor, ¿no? Entre los dos, y aquí como límites nada más tomamos los bordes que estamos viendo, ¿no es cierto? El borde posterior del fascículo clavicular del esternocleidomastoideo, por abajo la clavícula y el vientre inferior del músculo homoioideo superiormente, ¿no? La fosa clavicular menor o triángulo de Sedillot, cuyo contenido, por ejemplo, es el nervio frénico, y así sucesivamente tenemos varios triángulos, en realidad todos son triángulos a nivel del cuello, ¿no? Vamos a describir los triángulos que son más los que, los que, los principales, digamos, ¿no? Los que estamos viendo. Ya el triángulo submentoniano, por ejemplo, es este, ¿no? Tiene sus límites por debajo al cuerpo del hueso ioides. Y tiene a los vientres anteriores, tanto del vientre anterior derecho como el izquierdo, están limitando esto a este triángulo. ¿Ah? ¿Y qué contenido va a tener? Este contenido es los ganglios linfáticos submentonianos. ¿Ah? También contiene a la vena yugular anterior, venas y arterias submentonianas. Otro triángulo que vamos a ver es el triángulo submandibular, por ejemplo, que está aquí en la imagen. ¿Ah? Entonces, límite superior tenemos al borde inferior de la mandíbula, ¿no? Y como sus límites tenemos tanto el vientre posterior como el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Ah? Y esto contiene al nervio hipogloso, ¿ya? Al nervio miloioideo, a la glándula submandibular y a la porción inferior de la glándula parótida, por ejemplo. ¿Ah? Otro triángulo también descrito y que seguramente les van a preguntar en su examen a ustedes el día de mañana o el viernes, el triángulo de Beckler. ¿Ah? Este es el triángulo de Beckler. ¿Cuáles son sus límites? Sus límites tenemos el borde posterior del músculo hiogloso, ¿ah? Aquí, ¿ah? El hueso hioides, el asta mayor del hueso hioides, ¿ah? Y el vientre posterior del digástrico, como estamos viendo. ¿Y cuál es su contenido? El nervio hipogloso, aquí estamos viendo en amarillo, y a su vez a la arteria lingual. ¿Ah? Otro triángulo, el triángulo de Pirogov, por ejemplo, aquí, como estamos viendo. Sus límites anteriormente, que el borde posterior del músculo miloioideo, ¿ya? Inmediatamente otro límite superior tenemos el nervio hipogloso. Y como su límite aquí a este nivel tenemos el tendón intermedio del músculo digástrico. Su contenido, la arteria lingual, ¿no? El triángulo carotidio, como estamos viendo aquí, ¿no? Que contiene sus límites, nada más tenemos que ver nosotros aquí. Este es el músculo homoioideo, el vientre superior, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde posterior del músculo digástrico. Y el contenido que contiene la arteria carótida común, la vena yugular interna y sus linfáticos, ¿ya? El seno carotidio, el cuerpo carotidio, ¿ah? El nervio vago. Ese es el contenido que tiene. Otro triángulo muscular, este triángulo que estamos viendo aquí con sus límites en color negro, está formado pues por estos músculos que estamos viendo, nada más, ¿no? Y el contenido. Eh, ¿Qué músculos va a ser? Los músculos infraioideos, ¿no? El externo, el esternoioideo, el homoioideo, el esternotiroideo, la laringe, la tiroides, la paratiroides, el nervio recurrente laringio, la carótida común, la vena yugular interna. Como verán ustedes, hay varios triángulos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, tanto los triángulos que se ven en la superficie como los triángulos, como por ejemplo este triángulo de Farabeo, ¿no? Que es más interno, no está a nivel muscular. Sus límites, la vena yugular interna, ¿ya? La vena tirolingo-faringo facial, que es esta, y el nervio hipogloso, y el contenido que la bifurcación de la arteria carótida, como estamos viendo. ¿Sí? Continuamos con la glándula tiroides. La glándula tiroides se encuentra en la parte anterior e inferior del cuello, ya en la región cervical anterior.
tiene dos lóbulos, uno derecho, uno derecho, izquierdo, el istmo. Esta es la pirámide del Alouette, o pirámide, o lóbulo piramidal también se llama. Ya, esta glándula se encuentra entre la C5 y la torácica 1, mide por término general 6 por 3 por 1,5, su peso aproximado es de 25 a 30 gramos, ¿ya? Esta glándula tiroides está rodeada por una delgada cápsula fibrosa, ¿ya? La cápsula fibrosa que rodea em, em, desde la superficie a la profundidad que vamos a tener, rodeando esta glándula tiroides, a la lámina pretraqueal, inmediatamente los músculos infraioideos, la lámina superficial de la fascia cervical, por ejemplo, y el platisma que va a estar en la parte superficial, ¿no? Tejido celular subcutáneo y finalmente la piel. ¿Cómo está irrigada esta arteria? ¿Qué arterias van a irrigar? La arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior. ¿Ah? Su drenaje venoso, ¿cuál va a ser? Va a ser al plexo tiroideo, por la vena tiroidea superior, que va a desembocar en la vena facial o yugular interna, ¿ya? Y la tiroidea inferior, que va a desembocar en el tronco brachiocefálico, ¿ah? Como estamos viendo en la imagen. ¿Ya? Los nervios provienen de los ganglios simpáticos cervicales superior, medio e inferior. ¿Ya? Estas son fibras vasomotoras. La glándula paratiroides, esta glándula paratiroides que se encuentra en la cara posterior, son estas estructuras que estamos viendo, generalmente son cuatro, pueden ser algunas veces de mayor número. Son pequeñas glándulas anexas a esta glándula tiroides, ¿ya? Secretan una hormona, la paratiroidea, la cual participa en la regulación del calcio sanguíneo. Entonces, habitualmente, como estamos viendo en la imagen, son cuatro, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Son dos superiores, dos inferiores. Tienen un color ocre generalmente, ¿no? Su tamaño es 6 milímetros de longitud, 4 de ancho, 2 de espesor, ¿no? Tienen un peso de 30 a 40 miligramos y están irrigadas por la arteria tiroidea inferior. Bien, hay algunas patologías que son importantes de citar, ¿no? Como por ejemplo el síndrome del escaleno anterior. Aquí estamos viendo en la imagen el escaleno anterior, el escaleno medio. Este triángulo está ahí al medio atrapando, digamos, en este triángulo está el plexo braquial, la arteria subclavia. Entonces, este síndrome nos va a dar como manifestaciones todo lo que podría producir haciendo tricción sobre estas estructuras, ¿no? Entonces, hay una región, hay un dolor en la región supraclavicular, por ejemplo, irradiado al borde medial del miembro superior hasta el dedo meñique. Entonces, nos va a dar una serie de signos, sintomatología que va a producir por lesión de estas estructuras que se encuentran aquí, ¿no? Hay una parálisis del platisma, por ejemplo, descrita, ¿no? Que va a producir la caída de la piel cervical, formando pliegues a ese nivel. Bien, con esto hemos terminado los músculos del cuello.